me hice exactamente la misma pregunta y entonces lo que fui es mirar qué pasó en los 40 y los 70. Los 40 y los 70, si miras los primeros años o el primer año en que realmente hay una inflación que supera el 7%, los metales preciosos no reaccionan en ese año. Y estoy seguro que la gente se preguntaba exactamente lo mismo, que si tenía que ser, digamos, un metal que conservaba valor, no lo estaba haciendo. Pero entonces ves que desde el primer año en que se marca una inflación superior al 7%, pasa año y medio, 2 años máximo, y entonces es cuando los metales preciosos empiezan a volar. Nada, Amadeu, es un placer Señor. tenerte por aquí y la idea es, nada, charlar a modo de, bueno, vamos a intentar que nos cuentes un poquito lo máximo posible, aprovechar este tiempo que estamos contigo aquí y hablar sobre todo un poquito del panorama que ves. Bueno, le he dicho a Luis que se apuntase a la llamada porque he dicho, vamos un poco a debatir sobre todo cómo lo veis, porque ahora estas últimas semanas el oro parece que coge de nuevo inercia, que coge momentum. Además, el tema geopolítico que está viendo parece que bueno, ahí es donde le Ayuda. beneficiaría, ¿no? Reclamar ese rol que nos han Ujú. vendido siempre del oro, de rol de refugio. Y, y bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo ves tú, si tuviese que preguntarte y me lo tuvieses que escribir para una persona que no tiene mucha idea de inversión en oro, metales preciosos, siempre lo vemos como un hedge, ¿no? En plan, tengo un 10% y ya está. Pero si tuviese que preguntarte, tanto a ti como a Luis, y vamos complementando, a 3 años vista, por ejemplo, ¿es realmente una buena oportunidad para el oro? ¿O no? Igual es una primera pregunta que te tienes que mojar mucho, pero No. A ver, hemos venido aquí a mojarnos, ¿no? me Pero gusta. yo lo que creo es que estamos ante una década inflacionaria, ¿vale? Estamos seguramente repitiendo un gran periodo inflacionario como han sido los 40 o los 70. Y si miramos esas dos épocas, que luego podemos hablar un poco más en detalle, pero son completamente diferentes, tanto desde el punto de vista de gobierno como desde el punto de vista privado o individual, las dos han supuesto pues, una gran inflación y los metales preciosos, el oro y la plata, han reaccionado muy bien. También relacionados con energía, ¿no? El oil y otros assets así, pero en general commodities y especialmente metales preciosos han reaccionado muy bien y han demostrado ser un poco una protección, que es un poco lo que siempre nos han vendido, ¿no? Contra esta pérdida de valor del dinero fiat. Porque crees que, o sea, es verdad que hemos asociado esa relación de periodos de alta inflación, como has comentado, a buenos rendimientos del oro, un poco como protección de esa caída de las divisas. ¿Y no crees que el oro está tardando mucho, ¿no? Porque si realmente correlaciona esa inflación, realmente la inflación es algo que se viene hablando ya meses y meses, y de hecho mucha gente ya estimaba que no iba a ser, como decía la Fed, transitoria, ¿no? Sino Sí, que sí. ya se estimaba que esto iba a ir a más. Hablaba con Luis hoy, Luis, que comentábamos, bueno, espérate a que salgan los datos de marzo de este Sí, año, sí, sí, que, sí. que iban a tener un poco de miedo, ¿no? Pero, pero dicho esto, ¿no crees como que el oro ha estado muy tranquilo a pesar de que esa inflación daba nuevos récords históricos, bueno, récords desde hace años? Y de hecho, le comentaba también a Luis, y aquí los dos si queréis comentar, la expectativa de inflación a 5 o 10 años vista sigue en el 2%. No sé Sí. si a lo mejor el oro a lo mejor ha estado condicionado por esa expectativa y por eso no ha subido, o ¿qué opinas tú sobre ello? A ver, si quieres empiezo yo. Para mí, me hice exactamente la misma pregunta y entonces lo que fui es mirar qué pasó en los 40 y los 70. Los 40 y los 70, si miras los primeros años o el primer año en que realmente hay una inflación que supera el 7%, los metales preciosos no reaccionan en ese año. Y estoy seguro que la gente se preguntaba exactamente lo mismo, que si tenía que ser, digamos, un metal que conservaba valor, no lo estaba haciendo. Pero entonces ves que desde el primer año en que se marca una inflación superior al 7%, pasa año y medio, 2 años máximo,
Y entonces es cuando los metales preciosos empiezan a volar. Y eso se ve tanto en los 40 como en los 70. Y pasa algo parecido en cuanto a las subidas de tipos. Si tú miras las subidas de tipos, que ahora estamos, ¿no? También que si en marzo van a subir, que si no lo van a subir, que si medio punto, que si un cuarto de punto. Pues bueno, cuando miras en periodos inflacionarios, perdón, periodos donde ha habido subidas de tipos en el 94, 99, 2004, 2015, los 6 meses antes de la subida de tipos, que por lo tanto no en todos los casos, ha habido algunos que fue inesperado, pero en muchos pues ya estaba como anunciado, la gente lo quería, los metales preciosos han ido a la baja, ¿vale? Durante los 6 meses antes. Y ha sido los 6 meses después de la subida cuando, por ejemplo, el oro, si no me equivoco, la media de esos 4 casos ha subido un 11% o más de un 11%. Por lo tanto, es de esperar de que ahora nos encontramos en un escenario donde tenemos ya ha pasado un año, ¿no?, de periodo inflacionario, nos vamos hacia el segundo año de periodo inflacionario, estamos en el punto donde estamos a punto de subir los tipos de interés y yo creo que se van a juntar cuando suban los tipos más que ya habremos pasado un periodo donde hay la inflación en que realmente el oro y la plata pues van a subir. Y lo creo fermamente y creo que, pues bueno, lo que se debería hacer la gente es protegerse un poco y al menos tener una parte de su cartera invertida en metales preciosos y oil, por ejemplo, ¿no? No sé tú, Luis, ¿qué opinas? Yo también estoy bullish como lo estás tú de cara a los próximos 3-5 años en respecto a los metales preciosos como son el oro y la plata. Yo siempre empiezo con Hay muchos drivers del oro que podríamos hablar perfectamente. Yo más o menos catalogizo 4 o 5 como sumamente importantes, pero el tema de la inflación, por ejemplo, hay una cosa que tienen los recursos naturales que no tienen, por ejemplo, el mercado de equity como el de deuda. Tanto el equity como el deuda se dicen que son mercados anticipatorios, que es un inversor tiene que ver lo que va a pasar aquí en los próximos años y posicionarse. También los recursos naturales se consideran que son materias spot, que significa que mensualmente lo vas viendo y vas tradeándolo en función a eso. Entonces, yo por eso creo que todavía no ha empezado a subir, si tuviera que dar una respuesta principalmente, pero al fin y al cabo es fundamentalista. Al fin y al cabo el oro se demandan anualmente y todavía no ha empezado una gran demanda por países occidentales de unas 1.800 toneladas y solo se producen 1.200 toneladas. Entonces, todos los recursos naturales que elijas están en un déficit de oferta y demanda sumamente importante y al fin y al cabo los compradores de oro no son las personas, al fin y al cabo una persona sí te puede comprar varias onzas y demás, pero son los grandes bancos centrales que, por ejemplo, todos los bancos centrales son los que compran y venden ese oro para restablecer la deuda, que es por eso el oro es la moneda global, al fin y al cabo. Entonces, si tú ves la Constitución de Estados Unidos, el artículo 1.10, como el acuerdo del FMI, todas las deudas se tienen que repagar en oro. Entonces, es ahí cuando van a venir los problemas, cuando no se... Por ejemplo, ponle Estados Unidos, que es el país más importante, ¿no? Así al cabo. Se están recolectando por tasas 4 trillones de dólares y solo se están gastando 7 trillones. Es decir, hay un déficit de 3 trillones para pagar 30 trillones. Es decir, pierdes 3 trillones y quieres pagar 30 trillones. No tiene mucho sentido. Entonces, al fin y al cabo, el oro, por lo que sube en precio, y siempre ha sido así, es para repagar la deuda en países. Por ejemplo, en el 33 ya se veía eso y fue cuando se cambió el valor nominal, que puede llegar a pasar eso en algún futuro o no, no lo sé, pero yo creo que tanto por fundamentales podemos ver que el oro va a subir en los próximos años. Es lo que digo y donde pongo mi dinero. Al fin y al cabo puedo estar acertado, puedo estar equivocado. No, sí, y hay otra cosa que también es como muy importante porque al final en los recursos naturales tú lo que necesitas para poder sacar el material del suelo es energía. Entonces tú necesitas oil, necesitas gas, necesitas diésel, necesitas electricidad. Por lo tanto, si el precio de la energía te sube, evidentemente los costes para poder sacar el oro, la plata, el cobre, todo lo que necesitamos para electrificar la sociedad, esos fondos de resiliencia que teóricamente van a llegar ahora,
todo ese material tiene que salir de allí. Si la energía está cara, el oil está caro, el gas está caro, pues evidentemente los costes van a subir y eso va a repercutir en el precio final. Es así. Me imagino. Y consideráis también, porque claro, todo esto hemos hablado del oro y entiendo que el oro sí que en ese rol lo veo muy importante, pero ¿y la plata en consideración a esto? Porque la plata le doy la relación un poco más a uso industrial, si no me equivoco. Pero ¿cómo reaccionaría ante ese papel de refugio o de... Sí que es verdad que va muy ligado al oro, bueno, o retrasado o a veces adelantada, pero va ligado a lo que hace el precio del oro. Pero ¿qué opináis también para la plata, viendo desde una perspectiva ya después de haber comentado el oro? ¿Similar a lo que puede pasar con el Sí, oro? sí, sí. Y yo creo, a ver, el oro normalmente, pues bueno, se mueve, parece mucho más, parece que el mercado de la plata siempre está mucho más manipulado que no el del oro, no lo dejan terminar de subir en comparación a lo que tienes en el oro, pero sí que es verdad que la plata, en comparación a todo el resto de materias primas, es la única que, si no me acuerdo mal, y eso lo digo de memoria, pero está como en precios de los 80. O sea que en comparación a todas las materias primas han subido, excepto la plata, cosa que es muy, muy curiosa, ¿no? Que hace tantos años de que no conseguimos tenerla más arriba de lo que habíamos tenido antes. También leí por allí de que la plata no deja ser el oro del pobre, ¿me entiendes? Porque comprar a día de hoy una onza de oro son Claro. 1.800 euros. Por lo Sí. tanto, quien quiera tener refugio con monedas o con lingotes, es mucho más asequible comprar un lingote de plata que un lingote de oro. Es más, siempre dicen, ¿no? Y eso también pasa con los bancos, ¿no? El oro no deja de ser el Tier 1 asset, ¿no? Lo que siempre necesitas, ¿no? Como para tener como seguro. Si hay algún tipo de guerra y tú nunca tienes que escapar del país, siempre podrás intercambiar con oro, con plata, con lo que fuera. Claro. Pero si necesitas realmente y el dinero fiat se destruye mucho el valor, puede que realmente con monedas de oro el importe que tengas que pagar es demasiado caro. Entonces, no deja de ser como una partición del oro. Y bueno, el año pasado tuvimos Wall Street Bets poniéndose con la plata, intentaron un silver squeeze que no terminó de funcionar, porque bueno, porque el mercado de la plata es mucho más grande, es mucho más difícil digamos que público o que se pueda manipular, ¿no? De esa, por gente privada, ¿no? Y entonces yo lo que veo es que la plata seguramente va a hacer un rally, igual que hizo pues, en los 70 o en los 40, es simplemente dejar de que empiecen a notarse la inflación un poco más, dejar y ver de que si es transitoria para 10 años, o sea que no es una transitoria de 6 meses como muchos estaban como diciendo, y que los tipos empiecen a subir. Entonces, pues veremos muchas materias primas, incluyendo oro y plata, subiendo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. De hecho, ha remarcado puntos bastante muy interesantes. El primero, el all time high, ¿no? Ha llegado a estar en $50, tanto en el 80 como en 2010. Y ahora mismo está en 20 y pocos. Entonces ahí tienes un 60% de negativo al respecto a, por ejemplo, otros metales que ya están llegando a su all time high o lo están superando en algunos casos. Entonces, eso es un punto muy interesante. Y al fin y al cabo, para un inversor individual, yo creo que la plata va a dar más rentabilidad en términos de porcentaje que el oro, por esa naturaleza que tiene, que al fin y al cabo la gente no se puede permitir igual a veces muchas onzas de oro y compra plata física. Por eso hubo un estudio muy, muy interesante que no sé si lo hizo David Morgan o el grupo de CME, que el precio de la plata sube el 20%, sube el 80% de todo su valor en el último 20% del tiempo, porque es cuando la gente ya lleva viendo años lo que está pasando y más y se empieza a preocupar por eso. La gente retail es lo que mueve el precio al fin y al cabo. Entonces sí, estoy muy bullish plata. Al fin y al cabo, fundamentales también. Se producen solo 800 millones de onzas anuales, se demandan 1 billón, 1.000 millones, es decir, hay un déficit de 200 millones. ¿De dónde sale? ¿No? La reserva se termina, entonces el precio tiene que subir. ¿Apostaríais por un short squeeze de aquí a 5 años? ¿Posible?
Yo creo que el short squeeze no lo van a hacer, no sé cuánta gente sea en el grupo de Wall Street Silver, que desde aquí tienen mi apoyo, sin ninguna duda, pero es más que nada por los cortos que hay metidos en la plata. Hay un estudio que dice que si los cortos que están metidos en porcentaje estuvieran ahora mismo en el precio del petróleo, el petróleo valdría $2. Imaginaos el petróleo en $2, que está en 90 ya. Pues eso es lo que va a pasar cuando todo eso el precio empieza a tirar, que para eso tiene que superar los $50. Cuando se superen los $50, si superan, creo que vamos a ver un short squeeze muy importante. Sí. Y te digo de precios que podríamos llegar a verlos en $2.000 sin problema alguno. Pues, A mí me cuesta realmente de pensar de que vamos a tener un short squeeze en un mercado de la plata que está muy manipulado. Había un vídeo, alguien que intentó, compró un futuro de plata, intentó irlo a cobrar. Físico, ¿no? A ir allí y lo hizo con Interactive Brokers. Y le pusieron tantos problemas. O sea, el mercado no está preparado, ¿no? Para que la gente vaya a reclamar las onzas que realmente son. Y realmente desde Interactive te decía, no es que nunca nos ha pasado que alguien venga a reclamar ese futuro. Entonces, bueno, tenemos un mercado de que es muy complicado de manipular por, bueno, todos los hedge que están poniendo allí, todos los cortos, todo es muy complicado para mí que haya un short squeeze. Lo que sí es que si sube todo, el oro sube y tenemos todas las materias primas en general, cobre, estaño, aluminio, todo, casi todo está, digamos, las reservas están bajas, los precios están casi todos en all-time high, pues va a haber un momento que eso va a despegar y no sé si va a hacer realmente un squeeze para arriba, pero que pase los $40 la plata no debería ser descabellado. Y estamos hablando casi de doblar el precio actual. Y por lo tanto, si uno quiere comprar físico, pues seguramente es una buena oportunidad. Y si uno quiere comprar mineras, pues las mineras de plata, seguramente si la plata dobla, van a multiplicar por varios múltiplos su valoración. y bueno, sí, ¿no? Ahora hablaremos de ese alfa que proporcionan las mineras y de cómo exponernos a lo mejor a diferentes partes para recoger, ¿no? Ese movimiento de los metales. Pero quería primero preguntar, porque, claro, hemos hablado de tipos de interés, ¿vale? Y quiero una pregunta para ti, sobre todo, Amadeu. Hablando de subidas de tipo de interés y que, bueno, el oro ha ido un poco con retraso a una vez ya se anunciaba la subida, pues no terminaba de empujar, y una vez ya se hacía la subida, sí que el oro se comportaba mejor. ¿No crees que los bonos pueden ser un sustituto y generar un coste de oportunidad al oro en momentos en los que ese tipo de interés pueda llegar a ser atractivo? Eso podría ser así siempre y cuando los estados federales no estuvieran lo endeudados que están, ¿no? O sea, estamos hablando al final del valor del dinero real. Si tú paras a poner de que tienes una inflación del 7 y tú pusieras tipos al 5, al 6, que la pérdida de valor sea mínima, pues sí, habría seguramente un montón de gente que iría allí y entonces no sería un valor refugio el oro per se. Pero si nos fijamos en la historia, seguramente para equipararlo, la deuda actual solo se puede equiparar a la deuda que tuvo Estados Unidos en los 40, que se tuvo que endeudar de forma masiva por entrar en la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues bueno, tenía que hacer un update a su carga militar y a su armamento. Entonces, allí se endeudó al máximo. Y si no recuerdo, los tipos los subieron como mucho, no sé si era al 2%, teniendo en cuenta que tenían pues inflación que a veces llegaba como al 15%, si no me acuerdo. Vale. Entonces, no estaban atados, no podían subirlo simplemente porque si no, su deuda iba creciendo con los intereses y no podrían pagarla. Aunque, bueno, hubo unos bonos de guerra, la gente tenía ahorros y pudieron subvencionar mucha parte de esa guerra, ¿no? De esa forma.
hicieron otras cosas, ¿no? Como, yo qué sé, pues limitar los créditos al consumo para que la gente, pues bueno, intentar limitar esa inflación. En cambio, si nos fijamos en los 70, eso fue diferente. En los 70, quien tenía la deuda no era el Estado, quien tenía la deuda era la gente, eran las compañías sobre todo. Y allí sí que una vez llegaron al punto en que veían que, porque en los 70 el problema fue en general tanto la creación de dinero como que se tenía la percepción de que una inflación moderada, si no había desempleo, no estaba mal. Y eso pues pasó hasta que hubo un momento de que había inflación y también había desempleo. Entonces tuvieron que subir los tipos. Y como ellos no tenían deuda, pues no les importó y subieron los tipos hasta el 15%. Claro, subirlos al 15%, si tu inflación realmente es menor, pues entonces sí que algo así podría causar un problema, ¿no? Pero si estamos hablando de que estamos en una deuda que realmente no se va a poder pagar, realmente a los estados les interesa que haya una inflación porque es su manera de reducir dicha deuda. De Por lo depreciarla, ¿no? De tanto, pagarla, por así sí, decirlo. claro, claro. Entonces el dinero vale menos, su deuda vale menos. Por lo tanto, no van a subir los tipos a un punto que a ellos los vaya a poner en un aprieto. La inflación seguramente va a seguir en unos números parecidos durante los próximos años y puede que en las primeras subidas sí que tengamos una percepción de a ver si baja la inflación, porque yo he escuchado muchos comentaristas económicos y hay algunos que dicen, sí, sí, hemos tenido un 7 de esto, pero solo es este año porque no sé qué. Ahora en 2022 va a bajar un 3, vamos a tener los tipos al 1, que yo no creo que lleguen al menos a corto plazo al 1, y eso pues se va a solucionar. Pero es que yo no creo que la inflación sea al 3. Claro. Yo no lo creo. Entonces, si esto no es así, los metales preciosos no deberían sufrir. Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, veo, sí que es verdad que la inflación no sé a cuánto va a estar y he escuchado igual un montón de opiniones como tú. Hay gente que dice que en spring, ahora en primavera, se va a calmar, hay gente que dice que no. Pero sí que es verdad que un poco creo como tú, ¿no? Aunque la expectativa, si los tipos no aumentan muchísimo más, que es lo que tú has comentado, que no crees que puedan aumentar muchísimo más los bancos centrales esos tipos, si va aumentando la expectativa de inflación, al final me sigo manteniendo en unos tipos reales negativos e incluso más negativos. Por tanto, el oro lo hace bien, ¿no? Y no hay ese reemplazo de coste-oportunidad del Es que bono. Ahí también estoy tenemos completamente. que mirar de que no solo son la inflación, una parte muy importante es la energía. Todos sabemos cómo está el precio del oil y del gas. Ok. Sí, eso puede mejorar de cara a verano, donde pues no haya tanta demanda de gas, ¿vale? Eso puede pasar. Pero a día de hoy estamos de que, por ejemplo, hay muchas empresas de fertilizantes que han tenido que cerrar o tenido que parar producción por el precio del gas que no les es rentable. Entonces, si estamos diciendo de que no hay fertilizantes, es muy probable de que las cosechas no sean tan abundantes. Si las cosechas no son tan abundantes, Subirán pues los bueno, va precios. a subir el precio y ese precio será cesta de consumo. Por lo tanto, CPI, inflación, todo va a seguir subiendo. Y si esa cosecha sube y el problema de la energía es que a día de hoy, y creo que sea un problema durante la próxima década, es un problema estructural. Hemos ido, y yo estoy súper a favor el movimiento a energías más limpias, ¿vale? Pero hemos ido a hacer ese cambio sin estar preparados para hacerlo, sin tener la energía. Entonces, estamos intentando eso, no queremos la energía nuclear, que realmente pienso que es la solución al problema, da igual. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Volver a poner gas, volver a quemar carbón, volver a quemar lo que sea, con tal de tener energía y unos precios carísimos. Entonces, nos vamos a volver otra vez seguramente en invierno, con precios de energía muy altos, y eso va a volver a producir otra vez una inflación transitoria, ¿no? Entonces, yo Sí, es como que no lo veo comentas. mucha salida. Al final es que es la de cosas que hacemos hoy en día con la energía, o sea, la de cosas que se producen con la energía, ¿no? Como has comentado, supongo que el gas sintetiza el amoníaco, que afecta a los fertilizantes, etc. Bueno, es increíble lo que puede derivar, ¿no? Ese Y crecimiento en teóricamente precios. necesitaremos mucha más energía, porque si todo el mundo tiene que tener un coche eléctrico enchufado en su casa, ¿vale? Para recargar la Sí. batería,
mm, toda esa electricidad a día de hoy no está. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto lo dice siempre Rick Rule, ¿no? Nos lo dijo Luis, que decía, claro, es que en los países subdesarrollados, el que va en patinete, o sea, el que va en motocicleta de 50 centímetros cúbicos, querrá comprarse un Toyota o querrá comprarse Ujú. un Tesla también cuando lo tengan ahí, ¿no? Entonces, poco a poco ese incremento, esa demanda de otros países puede Sí, aumentar. África creo que hay muchas zonas donde aún no están electrificados. Entonces, claro, si tú piensas de que tenemos que electrificar medio continente, pues bueno, claro, allí hay otra demanda de energía que, bueno, veremos cómo se supla, pero con paneles solares y No, molinillos no lo vamos a hacer. no lo conseguimos. ¿Tú qué opinas, Luis, de todo esto? Yo creo que ya sabes mi opinión, Javi, sobre el tema. Yo creo que al fin y al cabo vamos a necesitar mucha más electricidad de aquí a los próximos años, el próximo año más, el siguiente más, el siguiente más, el siguiente más. Eso está claro, en plan, creo que la demanda todo el mundo es visible que va a seguir en aumento, entonces hay que centrarse en la oferta, ¿no? Al fin y al cabo, cómo vamos a producir más y que ese coste y los costes irlos bajando para el consumidor, ¿no? Porque al fin y al cabo, alguien que paga 100 euros en la factura no quiere pagar 120, 140, 180 por, por, por ese aumento de electricidad. Entonces, al fin y al cabo, es lo que estamos viendo, la energía solar, que ya cuántos años llevamos oyendo mucho sobre ella. Los últimos 5 años se está hablando mucho sobre la energía solar. Bueno, actualmente solo produce ni el 3% de la electricidad mundial, entonces es muy poco, al fin y al cabo. La energía nuclear produce prácticamente el 20%. Y también nos podemos llevar a temas de oferta y demanda, por lo que el uranio, ¿no? Que es el motor de las centrales nucleares, va a subir en aumento y al fin y al cabo países como habéis dicho, África en general, o países como India, etcétera, que al fin y al cabo tienen mucha población, o sin irte de eso, a muchos sitios de Asia como China, que todavía no están industrializados, zonas rurales, y ahí vive mucha gente. Entonces, al fin y al cabo vas a necesitar aumentar la oferta, y yo creo que, como vosotros decís, el vídeo este de paneles solares en el desierto de Sahara no va a solucionar. No va ¿Lo a hemos visto solucionar todos ese vídeo? ¿Okay? Entonces, está bien que en el mix energético tengas solar, hidráulico, del viento, eólico, nuclear, y al fin y al cabo la gente esté optando por quitar esa huella de carbón, ¿no? Que es lo más lo produce las fabricantes de carbón, ¿no? Que yo creo que de aquí a 30 años se irán quitando, no creo que desaparezcan del todo, pero se va a ir quitando muy poco a poco. Y al fin y al cabo lo que hay que pensar es que esto, y tiene que ver con política, no nada que ver con los recursos naturales, es que cómo creas la infraestructura. Es un plan de mínimo 10 años, de 10 a 30 años. Entonces, hay muy pocos gobiernos que estén dedicados a ese futuro a largo plazo de una nación. Y por eso, al fin y al cabo, yo siempre pongo el ejemplo de Singapur, Suiza y Rusia, ¿no? Que son los únicos 3 países que tienen un presidente así, digamos, de por vida. Y vemos como son países que prácticamente están sin deuda y el PIB personal crece a ritmos bastante buenos. Pero bueno, eso ya son opiniones aparte. Ok. Para no alargarnos mucho ahora, tema macro y demás, ¿qué opináis para una persona que quiere iniciarse? Porque mucha gente siempre lo que te digo, ¿no, Amadeu? Siempre nos han dicho, a lo mejor el que no está tan experimentado en temas de metales y tal, siempre suelen decir, oye, pues coge un 10% del portfolio y mételo en oro o en metales. Claro, pero aquí la pregunta que muchos se hacen es, ¿compro físico? ¿Compro un ETF? ¿Compro una empresa royalty? ¿Compro una minera concreta? ¿Una minera junior? Yo creo que son muchas preguntas las que hace una persona y sí es verdad que, por ejemplo, a mí hay gente que compra oro físico también con muy poco capital, que yo a veces no sé si compensa, que me deis vuestra opinión, si creéis que eso compensa o meteríais mejor en una minera que puede coger mucho más alfa al precio de la subida de los metales, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Cuál sería tu recomendación ideal, Amadeu, en caso de, oye, tengo que crear un portfolio? ¿Dónde consideras, incluso para una persona que a lo mejor todavía no tenga las habilidades para conocer mineras, para moverse, ver al management, etc., ¿no? Bueno, para mí al final es qué riesgo quieres asumir. Una persona joven, digamos, en la cual
pues bueno, no se va a jubilar mañana, bueno, si nos podemos jubilar, puede que no tenga sentido invertir una parte importante de sus ahorros en metal físico, porque simplemente los va a tener allí. Es verdad de que se ha demostrado de alguna manera que, a no ser de que compres en all time high, ¿vale? Como si has comprado pues en 40 y pico la plata, pues mala suerte, ¿no? Pero si no, se ha demostrado que con el tiempo el oro y la plata pues van revalorizando su valor, ¿no? Entonces, tú tendrías, por ejemplo, unas monedas de oro, unas monedas de plata y seguramente pues en el momento en que te jubiles eso va a multiplicar, porque el valor del oro no esperemos que dentro de 50 años, 60 años, pues valga lo mismo. ¿Qué pasa? Que evidentemente eso te creará una seguridad porque tú siempre vas a poder vender ese oro, no se va a desvanecer, pero digamos el alfa que tendrá pues será muy poco, ¿no? Y más si comparamos que a día de hoy muchos de los jóvenes lo que están haciendo es metiéndolo en criptomonedas, ¿no? Donde realmente tienes pues una volatilidad muy, muy grande. Entonces, si ya hemos dicho de que, pues bueno, si alguien quiere simplemente tener unos ahorros y allá metidos 20, 30 años como si fuera un fondo de jubilación, pues bueno, puede que el oro esté bien, o unas monedas. Pero si no, lo siguiente para mí sería meterlo pues en mineras. Evidentemente, cuanto más junior es la minera, más riesgo tiene y más upside tiene. Si nosotros vamos a las majors, entonces nosotros tendremos un movimiento muy superior a lo que hará la materia prima, pero con la seguridad de que esa empresa no va a quebrar, ¿vale? Entonces, tenemos la seguridad de que tienen un proyecto sólido, pues pueden ser una de las compañías más grandes de oro, de plata, de cobre. Si el metal lo hace bien y ellos no fallan en la producción, pues van a seguir. A veces, no sé, me acuerdo, por ejemplo, que el año pasado ECLA, que es una de las mayores de plata, pues falló un poquito en cuanto a producción y como el mercado está tan volátil, pues sufrió una corrección muy grande en ese día. Pero luego normalmente esas majors se recuperan porque la gente sabe de que, bueno, si han fallado ahora, normalmente compran otro asset, arreglan lo que tengan que hacer y eso sigue. Y cuanto más sube el metal, pues más ellas suben. Lo único que no podemos esperar retornos de un 500%, un multiplicador, un 10-bagger, eso no lo podremos esperar nunca. Entonces, a partir de allí, si queremos más riesgo, podemos ir a una desarrolladora, en el que sería que tienen un asset y están construyendo la mina, ¿vale? Entonces, normalmente esas están a un descuento superior que las productoras, porque siempre hay el riesgo que no se pueda tener dicha mina, ¿no? Que falle algo en la producción, que luego no sea el asset que ellos tienen allí, no sea lo que según los estudios se han dicho, que hayan problemas que no hayan surgido hasta entonces, ¿no? Entonces, ese tipo de asset, pues seguramente va a tener un movimiento muy superior al movimiento de las mineras majors porque están en un descuento, están cotizando a un descuento superior. Esas mineras, lo que tenemos que pensar si alguien invierte en ellas es que no es necesario que empiecen producción en el momento en que sube el metal. Simplemente por el hecho de estar desarrollando el proyecto mientras sube el metal, ellas mismas van a subir. Y lo más seguro que si las noticias son buenas y cumplen con los planes que tienen establecidos, pues se van a mover mucho más que lo que hacen las productoras. Y luego a partir de aquí, si ya queremos una volatilidad mucho mayor, pues serían todo lo que son exploradoras y juniors, ¿no? Capitalizan mucho menos, tienen una volatilidad a veces casi tan grande como las criptomonedas y van mucho a, pues bueno, tienes un terreno al cual ellos creen por X y razones en las cuales hay un metal
y hacen estudios. Si encuentran el metal y se ve que es económicamente viable, pues todo lo que dé indicaciones de que esto sea así, hace multiplicar el valor de dicha acción. Y aquí sí que una respuesta positiva, pues te pueden multiplicar por varias veces en cuestión de días o semanas, ¿no? Entonces, todo depende al final de cuál es el riesgo que quieran tomar. Para alguien que es relativamente conservador, pero que no quiere comprar metal, que no conozca mucho del tema, pero que realmente confíe en que metales preciosos van a ponerse, pues yo si fuera ellos, mi recomendación sería una major, donde si vas a una major que produce oro, te va a producir oro y se va a mover más que el metal y lo puedes mantener seguramente unos meses o unos años sin ningún tipo de problema porque no va a fallar nada, no es algo que tengas que estar controlando cada mes para ver qué es lo que sucede, porque sabes de que hay un manager estable y que no va a pasar ninguna noticia que realmente sea mala. Y como mucho, pues alguna desarrolladora que tenga pues un proyecto muy claro, donde todo esté muy bien definido y que veas que la historia es muy fácil de seguir, ¿no? Más allá, pues a alguien que no domine, pues yo sinceramente no lo recomendaría. Estoy de acuerdo, mejor no jugársela con exploradoras si no controlas del tema, porque lleva muchas horas de estudio y muchas horas de investigación de campo. Y has hablado de majors, ¿no? De esas mineras que ya producen, que ya son estables, que lo han demostrado durante varios años. ¿Tienes algunas en cabeza o llevas tú algunas en cartera? O tanto de oro Sí, como sí, de sí. plata, ¿nos puedes dar algunas porque la gente Sí. pueda investigar un poco? Y yo te diría dos, una major que además me la puse ahora hace relativamente poco en cartera, bueno, que es Barrick Gold. Barrick Gold es la segunda minera de oro más grande del mundo, am, que además, bueno, tiene minas por todo el planeta, tiene en América del Norte, en América del Sur, en Australia, en África. Tienen un buen equipo directivo para poner el ejemplo, ¿no? Este tipo de mineras tan grandes normalmente lo que hacen es cada 4 años los assets que ven que ya se están terminando, pues los venden o los cierran y compran assets nuevos para mantener sus reservas durante un periodo de 4 o 5 años, ¿no? Normalmente van haciendo siempre esa rotación para siempre tener 4 o 5 años de reservas a la vista. Compraron unas minas que estaban funcionando muy mal en África y pues bueno, sacaron el otro día una nota de prensa de que están cogiendo mucha velocidad esas minas y que esperan que sean pues minas de primer nivel, por lo tanto han transformado un asset que era malo a un asset bueno. Además, hace poco anunciaron dos noticias que creo que son buenas también para los accionistas que sean más conservadores. Uno es que incrementan dividendo, ¿vale? Eso siempre es bueno para la gente que le gustan los divis. Y la otra es que empiezan un programa de recompras. No sé si eran no sé cuántos millones que tienen puestos al año, entonces van a recomprar. Entonces estamos pensando una empresa sólida, que creo que estaba como 20 y pico dólares la acción, en la que no es ni mucho menos all time high, en la cual, pues bueno, tienes ese movimiento que se espera del oro para los próximos años, en una empresa en la cual va a hacer recompras, va a incrementar dividendo, pues tienes un asset muy sólido que te va a seguir ese movimiento, ¿no? En mi caso, yo llevo muy pocos majors, ¿vale? Llevaba ECLA hace un tiempo, ahora llevo Barrick Gold. También en cobre llevé Freemore McMoran, que era el mayor productor de cobre. Entonces, normalmente reservo una parte pequeña de mi portfolio para jugar o tener la seguridad de que eso me va a hacer un movimiento en conforme al metal que yo considero que puede tener un buen upside. Luego, en cuanto a algo, si queréis, un poquito más de peligro, digamos, o de volatilidad, sin irnos a lo que sería una exploradora, os traigo una desarrolladora que a mí me gusta mucho y que
realmente considero que ahora está a muy buen precio. Se trata de Max Silver, es una empresa que tiene un asset, o su asset principal está en México, en Juanipicio. Tienen uno de los mejores geólogos de plata que se puede tener, que es Peter Magón, donde él hizo la tesis allí en una minera de México estudiando los depósitos de reemplazo de carbono, ¿vale? Que es un tipo de depósito geológico. Entonces, cuando se fundó esta empresa, escogieron 3 o 4 territorios y en el primero que empezaron a perforar, pues sacaron lo que fue o lo que es a día de hoy el depósito único más grande de plata que hay, ¿vale? Entonces, este depósito a día de hoy siguen perforando abajo y siguen sacando material, ¿vale? Siguen encontrando más mineralización. ¿Qué es lo bueno? O sea, ya solo con eso, pues tienes una reducción de riesgo muy grande, ¿no? Y teniendo en cuenta el equipo directivo. No solo eso, sino que hicieron una joint venture con Fresnillo, que Fresnillo es el productor de plata más grande de México. Y lo bueno es que Max Silver trae todo lo que es más el conocimiento y todo, digamos, están en la dirección, pero todos los operarios que montan y trabajan son los de Fresnillo, por lo tanto son gente que ya tiene todo el conocimiento en operar en la zona y todo eso. Además, Fresnillo tiene una mina muy cerca de allí y en cual usan parte de sus instalaciones algunas veces al mes como para hacer pruebas de metalurgia y todo eso para hacer la fabricación que teóricamente debería empezar a finales de este año, si no me acuerdo mal, pues bueno, mucho más fácil, ¿no? Reduciendo riesgo. Cuando no solo eso, sino que Max Silver tiene pues otros assets de exploración, uno en Estados Unidos y otro con una joint venture con Reina Silver. Y esos assets, teóricamente, tienen el mismo tipo de depósito, o están buscados para que tengan el mismo tipo de depósito que el que están explotando ahora. Del que están explotando, digamos, el depósito solo ocupa el 5% del terreno. Por lo tanto, tienen el 95% aún por explorar. Y el geólogo dice que hay como 6 diferentes targets dentro de este mismo territorio donde él cree que puede haber o depósitos no parecidos, pero o ramificaciones del mismo depósito o posibilidades de extender mineralización. Por lo tanto, nos encontramos con un asset que es realmente muy sólido, donde realmente tiene el upside de montar la mina y entrar en fabricación, que es un catalizador que debería aparecer este año. Cuando hice la modelización, me salía que simplemente contando las reservas, ¿vale? Tanto, bueno, los recursos y reservas, ¿vale? Para ser política o ser correcto, ¿no? Con el vocabulario. Si contábamos eso, me salía que debería cotizar por los assets, después de hacer descuento de flujo de caja, después de hacer el NPV al 8% y tal, por $15, sin tener en cuenta todo el potencial de exploración. Y no lo he mirado, pero hace poco estaba cotizando a 14. Por lo tanto, estamos diciendo de que una empresa en la cual tiene reservas para más de $15 con el precio actual de la plata, diría que lo modelicé con precio de 20 o algo menor. Por lo tanto, si la plata sube, debería valer más. Si empiezan a producir, debería valer más. Si encuentran material en alguno de los depósitos o en el mismo que hay en el mismo terreno, pues su upside es mucho mayor. Por lo tanto, dentro de ser una historia de desarrollo, pues bueno, creo que el riesgo-beneficio es realmente muy grande, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta que esto no es ninguna recomendación y que todo el mundo tiene que Luego hay que mirar y hacer hacer los la due deberes. diligence, ¿eh? Pero es algo de poco riesgo y bastante upside, creo. Muy Sin ser interesante. un por 10, evidentemente, ¿eh? Nos la apuntamos. ¿Qué market cap tiene actualmente, más o menos? Espera, creo que lo miré. Market cap de 1.5 billón. Ok. O sea, no es nada pequeño. No, nada de lo como hablamos y dijimos, no
no vamos a hablar de cosas de 40 millones de market cap, no vamos a ir a cosas peligrosas. Pues bueno, lo que realmente te comento son empresas grandes, sólidas, que tienen realmente gente detrás y empresas fuertes detrás, donde no hay deuda, ¿vale? Entonces, son cosas, bajo mi punto de vista, muy, muy seguras. Que esto no quiere decir que te baje el oro un poco o la plata y te haga un -15, pero esto con las mineras pasa. O sea, Sí, claro. no... Ningún activo Pero es seguro, si no, vamos. Bueno, y el que no, lo quiera, no, que se sí, vaya sí. a bonos que al final el interés real es negativo. El que quiera Claro, claro. una Allí rentabilidad seguro segura que se puede pierde ir a los dinero de bonos forma... Perdiendo y dinero de forma constante y segura. O sea, total. Y por último te iba a preguntar, nos quedamos con esta empresa y con todos los aportes que has dado, creo que a la gente le va a encantar. Y por último te iba a preguntar, nosotros somos pro royalties también. De hecho, mm, estuvimos investigando Luis y yo que hay pocos fondos, que es algo que no entiendo, porque estos fondos podrían enfocarse mucho en... hay pocos fondos exclusivamente de royalties, de enfocarse ujú, en el método de royalties, ¿no? Porque reduces mucho el riesgo, sí. te proteges contra muchas cosas, encima ahora empiezan a dar, muchas dan dividendos. Entonces, no sé qué opinas de las royalties en este... Ya por último, tu opinión personal, Sí, sí. nosotros somos muy pros, no sé qué opinas tú y si nos puedes dar A algún mí, consejo. lo que me pasa con las royalties es que yo lo que compro lo intento modelizar, ¿no? O Ok, intento sacar una valoración, puede estar bien, puede estar mal, me puedo equivocar, pero intento entender el activo. Entonces, y eso también me pasa con las majors, ¿vale? Para mí y para creo el 99% de inversores particulares, es muy complicado modelizar una empresa que tenga 40 proyectos, ¿vale? Ah, entonces, con las royalties me pasa eso, que para mí puedo ver, ¿no? Que realmente las royalties reduces mucho el riesgo, porque ellos, pues, igual que con un ETF que tienes un 3% de cada empresa, pues aquí tienes un 3%, digamos, de 30 o 40 proyectos o los proyectos que sean, ¿no? Entonces, en una royalty, teóricamente, lo que deberías hacer es entrar proyecto por proyecto, mirar lo que es, si son proyectos de exploración pura, que muchas veces lo son, pues tiene un trabajo muy, muy complicado detrás. Tienes que mirar cada uno de los management, tienes que mirar por qué han escogido esa zona, tienes que estar atento a dichos proyectos y bueno, requiere un trabajo muy grande. Entonces, diciendo eso, yo creo que una royalty bien escogida seguramente te puede hacer un movimiento parecido a lo que te puede hacer una major, ¿vale? Por ejemplo, Franco Nevada, ¿no? Es la royalty más grande. Pues seguramente esa royalty, que para mí es imposible de modelizar, igual que seguramente lo es Barrick Gold, pero todo el mundo sabe de que es una royalty enorme y que pues tiene los assets en oro y que por lo tanto si el oro sube, dicha royalty va a subir. Lo de royalty, la que he escuchado cosas muy buenas y no me la he terminado de mirar y todo eso han sacado ahora una noticia, es Sandstorm. Donde, pues bueno, tenían diferentes assets que decían que eran muy interesantes, cotizaba con cierto descuento respecto a las demás, y todo es ser grande, porque creo que capitaliza también 1 billón o algo así, o sea, es grande, pero está en descuento respecto a NAP, entonces, bueno, si me tuviera que mirar alguna y quisiera, digamos, pues bueno, no quisiera ningún riesgo tipo Barrick Gold, pues seguramente me iría a algo Franco Nevada, que es de las más grandes que hay, ¿no? Y si quisiera puede un poco más de upside, pues miraría un poco Sandstorm si realmente está con descuento y sobre todo por qué está con el descuento, ¿no? Lo que leí por internet y sin haber entrado en detalle porque no tengo ninguna royalty, eran sobre todo de que pues bueno, tenía un contrato con otra empresa y que no era 100% royalty, pero teóricamente ahora sí que lo va a ser, entonces puede que haya ese catalizador más el movimiento del oro, pues puede que la gente le guste más y entonces pues tenga más upside.
no sería algo que estudiar. Pero ya os digo, para mí me es complicado modelizarlo, es complicado seguir todas las historias que hay en una royalty, igual que en una major. Y entonces a mí me gustan mucho más empresas que son un single asset, donde evidentemente tienes mucho más riesgo porque el asset no está diversificado, pero tienes una directiva, tienes un estudio geológico que estar seguro. Cuando son los drills, pues ya sabes qué zonas son, más o menos, y el estudio pues se hace mucho más fácil, ¿no? Y más hacer el seguimiento, que es complicado. Perfecto, pues nos quedamos con eso, Amadeu. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Y cualquiera que te quiera buscar, ¿dónde te encuentra? En el podcast, ¿no? Charlando de minas. Sí, sí, tengo cuenta en Twitter, ¿no? Que es charlando de minas sin la E, digamos, pero se puede buscar en señor Google. Y si no, en el podcast, pues bueno, está en todas las plataformas, más o menos Spotify, iVoox, en YouTube también. Entonces, cualquiera que quiere seguir, pues encantado de tenerlo y de que pueda sacar partido, digamos, de lo que estamos haciendo. Genial, chicos, pues ha sido un placer tenerte aquí, Amadeu. Igualmente, Luis, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros también. De hecho, había una pregunta, perdona si quiero interrumpir en el último momento, pero ¿Sí? era ¿qué le dirías a un inversor principal, ¿no? Cuando quiere poner un porcentaje invertir un poco de porcentaje de su portfolio en la industria, ¿no? De los recursos naturales? Yo creo que al principio lo principal que tienes que hacer es invertir en tu inteligencia, invertir en ti mismo, que eso no te lo puede quitar nadie, ni un management team, ni un país, ni nada. Al fin y al cabo, efectivamente, tienes que seguir a canales especializados, ¿no? Que estén en los recursos naturales, que en España hay muy pocos, en hispanohablante, así que ha sido un privilegio tener aquí a Amadeu de Charlando de Minos y seguirle y nada, seguir haciendo lo que estás haciendo, que va por buen camino. Me alegro. Sí, a ver, es complicado, ¿eh? Entrar en este sector porque, pues bueno, hay mucho desconocimiento, hay mucha volatilidad, la gente a veces tiene muchos assets que no se mueven mucho, ¿no? En comparación y realmente para alguien pues se puede asustar un poco al tener esos movimientos que para nosotros son ruido de mercado, ¿no? O sea que uno tiene que intentar educarse, saber el tipo de asset en el que está haciendo, saber los riesgos de que uno asume. A ver, aquí habéis tenido a Rick Rule y él es un máximo exponente de esto, ¿no? Entonces, sobre todo intentar no entrar cuando es en el parte alta del ciclo porque te puedes quedar atrapado allí. Pero bueno, uno tiene que entrar con convicción de una historia y una convicción de un estudio que haya hecho y a partir de aquí cada uno seguir sus ideas, ¿no? Pero bueno, la gente que empieza puede ser algo complicado y más dependiendo de dónde venga, ¿no? Si no hay tanta volatilidad. Pues nos quedamos con estas palabras y nos despedimos. Un placer, Amadeu. Gracias a vosotros.